Buenas tardes, nosotros somos los alumnos Gaitán Villegas, Rodrigo Alejandro y Ángeles Vargas Edgar Yair, y el día de hoy les vamos a presentar la práctica 1 de microcontroladores. Para ello vamos a comenzar con el ejercicio 1, que consiste en cargar el dato 0x56 al microcontrolador y mostrarlo posteriormente en el puerto C. Una vez hecho esto, vamos a cargar el dato 0x12 al microcontrolador y lo vamos a sumar con el dato 0x56 introducido anteriormente. Como podemos ver, el resultado se muestra en la barra de LEDs conectada al puerto C. Vamos a comprobar el resultado de esta operación usando la calculadora del programador, sumando 56 en hexadecimal más 12 en hexadecimal. Esto nos da 68 en hexadecimal. Y también podemos ver nuestro resultado en binario en la parte de abajo. De esta manera podemos comprobar que nuestro resultado es correcto. Continuando con el ejercicio 1, vamos a dividir ambos datos 0x56 entre 0x12. Para esto vamos a usar el botón que se encuentra conectado al pin 0 del puerto B. El resultado de la división se muestra en la barra de LEDs. Y en este caso, como existe un residuo en la división, se va a prender el LED que está conectado al pin 7 del puerto B. Vamos a comprobar el resultado de nuestra división con nuestra calculadora del programador. Como sabemos, el número 56 en hexadecimal equivale a 86 en decimal. Entonces vamos a dividir 86 entre el equivalente del número 12 en hexadecimal en decimal, que es 36. Perdón, del número 12, que es 18 en decimal. Dividiendo 86 entre 18, podemos ver que el resultado de esta división es 4.7, cuyo resultado entero es 4 y residuo es 0.7. En la barra de LEDs únicamente se muestra el resultado entero y la indicación de que hay residuo se muestra en el pin 7 del puerto B. Vamos a continuar con el ejercicio 2. En este caso nos pide sumar el dato F4 lo cargamos al microcontrolador y lo mostramos por el puerto C, que tiene conectada una barra de LEDs, y posteriormente le vamos a sumar el dato 9B. El resultado de nuestra operación se muestra en la barra de LEDs conectada al puerto C. Vamos a comprobar este resultado con la calculadora del programador. Vamos a sumar entonces F4 más 9B. El resultado en binario se indica en la parte de abajo donde dice bin, y de esta forma podemos comprobar que nuestro resultado es correcto. Pero en este caso nuestro resultado rebasa los 8 bits disponibles para mostrar el resultado, y por esta razón se prende el pin 7 del puerto B. De esta forma comprobamos que nuestro resultado de la suma es correcto. Continuando con el ejercicio 2, debemos dividir el dato 1, que es el 0xF4, entre el dato 2, que es el 0x9b. Para esto hacemos uso de nuestro botón conectado al pin 0 del puerto B. El resultado de nuestra división se va a mostrar en la barra de LEDs que se encuentra conectada al puerto C.
Vamos a comprobar nuestra división con nuestra calculadora del programador. Vamos a ver que nuestro dato F4, que es nuestro dato 1, tiene un equivalente en decimal a 244. Y nuestro dato 2, correspondiente a 9b, tiene un equivalente en decimal a 155. Realizando la división en decimal, podemos ver que nuestro dato 2 cabe únicamente una vez en nuestro dato 1 y tiene residuo. En la parte de nuestra barra de LEDs podemos ver el resultado entero y en el pin 7 del puerto B podemos ver que existe un residuo al hacer esta operación. Vamos a continuar realizando el ejercicio 3, que nos pide cargar el dato 0x15 mostrarlo por la barra de LEDs que está conectada al puerto C, posteriormente cargar el dato 0x3 y restar el primer dato menos el segundo dato. Para eso vamos a hacer uso del botón conectado al pin 1 del puerto B, al pin 2 del puerto B, perdón, que es el que se encarga de hacer la resta entre el dato 1 y menos el dato 2. Nuestro resultado se va a mostrar en la barra de LEDs conectada al puerto C. Comprobemos este resultado con la calculadora del programador. Hagamos entonces 15 en hexadecimal menos 3 en hexadecimal. El resultado en binario se puede observar en la sección correspondiente a bin. De esta manera podemos comprobar que nuestro resultado es correcto. Continuando con el ejercicio 3, nos pide dividir el dato 1 entre el dato 2, o sea, 0x15 entre 0x3. Para ello, vamos a hacer uso del botón conectado al pin 0 del puerto B. El resultado de esta división se va a mostrar en nuestra barra de LEDs, conectada al puerto C. En este caso, no existe residuo. Por ello, el pin 7 del puerto B manda un 0 al LED, por lo que este no se prende. Comprobemos la división de ambos datos con la calculadora del programador. Hagamos entonces 15 en hexadecimal entre 3 en hexadecimal. Como podemos ver, el resultado es 7, que en binario es 0 y 3 unos, tal como podemos ver en nuestra barra de LEDs conectada al puerto C. De esta manera terminamos con el ejercicio 3 y continuamos con el ejercicio 4, que nos pide cargar el número 0x80 al microcontrolador y mostrarlo por el puerto C. Posteriormente vamos a cargar el número A5 y restarlo del primer dato 0x80 haciendo uso del botón conectado al pin 2 del puerto B. El resultado de nuestra resta se muestra en la barra de LEDs conectada al puerto C. Como podemos ver, el LED conectado al pin 7 del puerto B está encendido. Esto se debe a que el resultado de nuestra resta es negativo. Comprobemos nuestra resta en la calculadora del programador. Para ello vamos a ver la resta de 0x80 en hexadecimal, que equivale en decimal a 128, menos A5, que equivale en decimal a 165. Como podemos ver, nuestro resultado es negativo
y la magnitud es 37. Misma magnitud que se va a mostrar en la barra de LEDs conectada al puerto C. Podemos ver que nuestro número 37 en decimal es equivalente a esta secuencia de bits mostrada en la sección bin de la calculadora del programador. Podemos comparar con nuestro resultado y ver que es la misma que tenemos. De esta manera comprobamos que el resultado de la resta es correcto. Ahora, continuando con el ejercicio 4, vamos a dividir ambos números haciendo uso de nuestro botón conectado al pin 0 del puerto B. Al presionarlo, obtenemos el resultado en la barra de LEDs conectada al puerto C. Como podemos ver, nuestro resultado es 0, ya que nuestro número A5, equivalente a 165, no cabe ninguna vez en nuestro dato 1, 0x80 equivalente a 128. Por lo tanto, el residuo es de 165 y el residuo está indicado por el LED que está prendido en el pin 7 del puerto B. Continuamos con el ejercicio 5 de la práctica 1, que nos dice que tenemos que cargar el número 8. Primeramente, el 8 se escribe de la siguiente forma en binario. Podemos comprobarlo aquí con la calculadora. Lo cargamos y lo mostramos por el puerto C. Ahora tenemos que cargar el número 5 y multiplicar ambos números. El número 5 se escribe de la siguiente forma en binario, por lo que cambiaremos aquí así. Así ya está correcto. Para cargarlo y multiplicarlo tenemos que presionar el botón 3 y como vemos el resultado que nos muestra el display es el mismo resultado que nos muestra la calculadora, por lo que podemos decir que está correcto. Ahora para dividir el dato 1 entre el dato 2, que sería 8 entre 5, requiero apretar este botón y lo comprobamos con la calculadora. Nos marca que el resultado en la calculadora y el display es el mismo. Y podemos ver que en sistema decimal 8 entre 5, 1.6. Esto quiere decir que hay residuo y por eso prende el LED. Continuamos con el ejercicio 6, que nos dice que primeramente tenemos que cargar el dato 80 y mostrarlo por el puerto C. El dato 80 hexadecimal se escribe de la siguiente forma en binario. Ya lo tenemos cargado en el display y ahora nos dice que carguemos el dato 7 y lo multipliquemos. El dato 7 se escribe de la siguiente forma en binario y lo podemos comprobar en la calculadora de Windows. Ahora, este es el resultado que debemos esperar en el display. Si presiono el botón que multiplica los datos y los muestra, vemos que el resultado es el mismo, el de la calculadora y el display. Ahora presiono el botón 0 para dividirlo. Compruebo el resultado en la calculadora. 80, que es el número decimal 128, entre el número 7, que en decimal es igual al 7. Como vemos, el resultado en hexadecimal es un 12 que en binario nos da 00010010, que es el mismo que tenemos en el display, y en decimal nos da 18, que es el mismo que nos da en la calculadora para el sistema decimal. Solo que, como vemos, tiene una parte fraccionaria, una parte
después del punto decimal, lo que nos indica que tiene residuo. Por eso el LED está prendido. Para el ejercicio 7, igual como primer dato tenemos el número hexadecimal 80, que en binario se escribe de la siguiente forma y que enseguida ya cargué al display. Ahora, el número a multiplicar por el número 80 es el número 6, que se escribe de la siguiente forma en binario. Ya teniendo el número 6 en el dip switch, requiero cargarlo y multiplicarlo por el número 80 para mostrar el resultado por el puerto C. Eso lo hago mediante este botón y tenemos que el resultado en el display son puros ceros y que tenemos aparte más dígitos de los que el display pudo soportar. Lo comprobamos en la calculadora 80 por 6. Como vemos, los primeros 8 bits del resultado son ceros, pero como el resultado es más grande de los 8 bits, está prendido el LED. Eso quiere decir que está correcto. Ahora, para dividir el dato 1 entre el dato 2 y mostrar el resultado a través del puerto C, presiono el botón 0 conectado al puerto B. Como vemos, ya nos arrojó un resultado que comprobaremos enseguida en la calculadora del programador. 80 entre 6 es igual al número binario que está igualmente escrito en el display. Si lo comprobamos en la calculadora para sistema decimal, podemos notar que el número 80 es el 128 decimal entre el número 6, que es igual, nos resulta el número 21. Podemos ver que en decimal resulta el mismo número, pero como vemos en esta calculadora, tenemos una parte decimal, por lo que el LED está prendido, indicando que hay un residuo. Como último tenemos el ejercicio 8, que nos dice que carguemos como primer dato el número hexadecimal F3, que se escribe de la siguiente forma en binario, como lo tenemos ya en el dip switch, y que enseguida voy a cargar. Como vemos, se ha cargado de una forma correcta, y el segundo dato a cargar es el número 0x00, que se escribe de la siguiente forma en binario, con todos los mini switch apagados, y debemos multiplicarlo para mostrar el resultado. Lo haré en la calculadora y el número que esperamos es un 0 completamente. Entonces, si presiono el botón, tenemos en el display en los resultados que es 0 y pues no prende el LED porque el resultado no es mayor a 8 bits. De hecho, solo es 1, pero aquí se muestran pues los 8 en 0. Ahora dividiremos el dato 1 entre el dato 2. El dato 2 es 0 y de acuerdo a las instrucciones de la práctica, cuando el dato 2 es 0, el resultado debe mostrar FF en el display y prenderse el LED. Como vemos, se ha prendido el LED y tenemos FF. ¿Cómo lo comprobamos? De la siguiente forma. Vemos que el número FF son 8 bits en 1, como lo tenemos en el display, mostrando que nuestra práctica ha sido correctamente realizada.